nombre es Oscar Martínez, soy periodista salvadoreño, jefe de redacción del Faro y fiscal de la Red Centroamericana de Periodismo. Fiscal es un cargo que pensé que nunca iba a tener en mi vida, pero bueno. Han elegido las ilustres personas que me rodean pedirme que sea moderador justo el día después de que extraviara mi voz en la noche de Bogotá. Ahora queremos presentarles, vamos a hablar de varias cosas y mucho de la situación de lo que ocurre en Centroamérica, pero queremos empezar contándoles qué es la Red Centroamericana de Periodismo y por qué la creamos. Yo seré muy breve, hay mucha gente en el panel, ahora les explicaré cómo irá esto, pero la Red Centroamericana de Periodismo, resumiendo la cosa, es una iniciativa colectiva que hicimos varias personas que ejercemos el oficio y que en noviembre de 2022 nos dimos cuenta de que la precaria situación de Centroamérica, con todas sus diferencias, entre el masivo exilio que hay en Nicaragua, los asesinatos y la persecución que ha ocurrido en Honduras, el encarcelamiento injusto que todos conocemos y que se premió en el Festival Gabo en su inauguración para José Rubén Zamora, que ocurre en Guatemala, el deterioro absoluto en El Salvador y el deterioro paulatino de la libertad de prensa en Costa Rica, decidimos que esa historia nos había conminado a convertirnos en una especie de competencia entre nosotros mismos a la hora de intentar buscar iniciativa, financiamiento para proteger a la gente que quiere hacer periodismo. Y decidimos que hacerlo por cuenta propia, o cada medio por su cuenta, o cada asociación de periodistas de cada país por su cuenta, no tenía sentido. Y creamos la Red Centroamericana de Periodismo, que lo que busca básicamente es aglutinar los esfuerzos para proteger a la prensa en una región que está completamente deteriorada en términos de libertad de prensa, si es que se le puede llamar de esa manera. Y de eso vamos a hablar ahora mismo. Si yo me pusiera a hacer una presentación particular de las ilustres personas que me rodean, el señor me diría que se acabó el tiempo. Con lo cual, rápidamente les diré que esta mesa reúne muchos de los principales premios periodísticos que se entregan en el continente. Aquí hay personas que han fundado medios de comunicación en entornos completamente hostiles para la prensa. Aquí hay gente que lleva ejerciendo el periodismo por décadas y personas que se han dedicado a proteger a los periodistas también desde las asociaciones de periodismo. Empiezo desde mi derecha, no es por nada. Tenemos a Angélica Cárcamo, que además de ser la directora de la Red Centroamericana de Periodismo, es periodista, es fundadora de un medio de comunicación y también es presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Tenemos a Marielos Monzón, que es una de las periodistas más reconocidas de Guatemala, también una de las fundadoras de la Red Centroamericana de Periodismo y una de las más activas defensoras de la libertad de prensa en su país. Tengo a mi derecha a nuestro presidente, uno de los periodistas costarricenses con mayor trayectoria y proyección internacional y además, lo repito, por si no quedó claro, el presidente de la Red Centroamericana de Periodismo. Tengo a la izquierda a Jennifer Ávila, que no solo, hablando en este entorno, es premio a la excelencia de esta misma Fundación Gabo en la edición anterior, sino que también es fundadora del medio Contracorriente en Honduras y una de las periodistas más reconocidas que hay, no solo en la región, sino en el continente. Y tenemos a Wilfredo Miranda Burto, que me alegra presentar, nicaragüense, exiliado, no solo exiliado, desterrado por la dictadura de Daniel Ortega, como otras decenas de personas fueron desterradas, y fundador del medio Divergentes, que es uno de los medios que más está sonando en la región centroamericana. Sin más, porque la voz ya no me alcanza y porque yo solo soy moderador, voy a pasar a la primera pregunta. Somos varias personas en la mesa, así que cada quien tiene 3 minutos para responderla y después, como es natural, pasamos a la siguiente pregunta. La primera pregunta que quiero que conteste todo el panel, empezando por nuestra directora, es necesario que los periodistas seamos cada vez más concretos cuando hablamos de persecución y de acoso y que podamos puntualizar a qué nos referimos. ¿Cuáles son las 2 principales preocupaciones de la prensa en el país de cada una de las personas que va a contestar? Sé que decir 2 es limitar la cosa, pero si dijera que es abierto, diríamos infinidad de ellas. Adelante. Gracias, Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes también a quienes nos acompañan en esta tarde, en este panel, y agradecer a la Fundación Gabo por la oportunidad de poder hablar desde Colombia sobre lo que está ocurriendo en Centroamérica y hablar de la Red Centroamericana de Periodistas.
En mi caso de El Salvador, vengo de una región donde hay un gobierno inconstitucional por un segundo periodo. Tenemos la instalación de una dictadura, aunque no lo quieran reconocer sectores de la comunidad internacional, aunque pareciera que se está normalizando ese tipo de mecanismos de la política en la región centroamericana. Y me parece que ese es uno de los principales problemas que enfrentamos la prensa. Cómo poder continuar ejerciendo el periodismo en un escenario, en un gobierno que sabemos que es inconstitucional, que tiene una narrativa permanente de ataques en contra de la prensa y que está generando reformas legales, que está también generando mecanismos a través de la vía judicial para criminalizar a las y los periodistas en El Salvador. Solo coloco un dato para que ejemplifiquemos cómo se ha deteriorado el ejercicio periodístico en mi país. En 2018, la Asociación de Periodistas creó el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, donde registramos 65 casos, la mayoría generada por pandillas, crimen organizado. El año pasado registramos 311 casos. De esos, la mayoría, más del 70%, son generados directamente por instancias o personas vinculadas al Estado salvadoreño. Es decir, la entidad que debería protegerme como periodista, hoy en día es la entidad que nos está criminalizando como periodistas en El Salvador. Y segundo, por los 3 minutos que me quedan, que creo que me falta minuto y medio, me parece que también es importante hablar de un fenómeno que está ocurriendo en la región y es hablar del uso abusivo del sistema judicial para criminalizar a las y los periodistas. Hay que recordar que en nuestras regiones, al menos en el Estado salvadoreño, tenemos un sistema que fue cooptado por el actual gobierno. No hay una fiscalía independiente, no hay un sistema de jueces independientes. De hecho, la Corte Suprema de Justicia fue impuesta por el actual partido oficialista en el Congreso y tenemos casos de criminalización. Pongo 2 ejemplos muy concretos. El caso de la periodista Carolina Maya, una periodista ambientalista que justamente por sus investigaciones independientes y que ha puesto también en la lupa posibles vínculos de la familia Bukele con proyectos ambientales, ha sido criminalizada. Su padre casualmente fue capturado el año pasado bajo el argumento del régimen de excepción. Hubo una presión muy grande para lograr sacarlo del país y hace un poco más de unos 3 días la colega se enfrentaba a un posible proceso judicial por una demanda de una empresa vinculada también a proyectos ambientales en un proceso que no correspondía y sin la presencia de ella y sin permitirle el derecho de que pudiera tener un abogado defensor. Y lo segundo es también demandas millonarias en contra de medios de comunicación. Está el caso del periódico El Diario de Hoy, que es uno de los 2 periódicos escritos más grandes que tiene El Salvador en este momento, que enfrenta una demanda por $10 millones. 5 millones en contra del medio y otros 5 millones en contra de su periodista por una publicación que hizo retomando de la revista mexicana Proceso, en donde revelaba procesos arbitrarios irregulares sobre tema de espionaje de un personaje que se llama Jacob Fauster, que casualmente es el padrastro del director de la Oficina de Inteligencia del Estado, Peter Dumas, en El Salvador. La demanda es porque el señor se siente afectado por daños y prejuicios, pese a que el medio rectificó a través de la ley de rectificación y respuesta, algo que no correspondía, pero lo hizo más por presiones para no pasar a una demanda penal que no correspondía. El sistema judicial siguió llevando ese caso a los que estamos llevando en este momento. Entonces, con esto cierro. No hay un tema de poder tener una debida representación legal en nuestros países y creo que esos son los 2 principales problemas que estamos enfrentando. Gracias, Angélica. No quito más tiempo. Marielos, la misma pregunta. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar interesados e interesadas en lo que está sucediendo en Centroamérica. Quiero empezar muy rápidamente saludando a mis colegas periodistas guatemaltecos y centroamericanos en el exilio, y también a José Rubén Zamora, que está preso desde hace más de 700 días en Mariscal Zavala. Y les queremos decir que estamos aquí para elevar la voz por ellos y ellas y para que pronto puedan estar en sus países volviendo a ejercer el periodismo. Estamos aquí para defender la libertad de expresión y también el derecho de las personas a saber. Por José Rubén Zamora y por Víctor Ticay y por las y los exiliados y expatriados centroamericanos. Yo te diría que en Guatemala, Oscar, sigue habiendo una persecución sistemática, sostenida e imparable desde el Ministerio Público de Consuelo Porras en contra de periodistas, pero no solo de periodistas.
no persiguen solo de manera aislada a quienes ejercemos esta profesión, sino se da en el marco de una regresión autoritaria y de una persecución sistemática en contra de fiscales y jueces anticorrupción, de fiscales y jueces que persiguieron graves delitos de derechos humanos, como por ejemplo el de genocidio, y también en contra de manifestantes, en contra de estudiantes universitarios, de personas defensoras de derechos humanos e, increíble, de opositores políticos. Y ahí el propio presidente es considerado por la fiscal general un opositor político. Entonces, ese es el principal problema. Y el segundo, una estrategia sistemática de terror, tanto por esta persecución judicial que ha provocado exilio, que ha provocado encarcelamiento, pero a la par de esto, amenazas y ataques sistemáticos y sostenidos en las redes sociales, en el ámbito digital, pero en la realidad real. Y un Estado paralelo, un gobierno paralelo de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y su círculo cercano, y de jueces y fiscales plegados a estas redes de corrupción y de tráfico de influencias que quieren, a la par del gobierno que se eligió, tener este Estado paralelo para continuar con la regresión autoritaria. Y muy preocupante es que esto que estamos hablando a nivel general se ensaña en contra de periodistas comunitarios, indígenas y en los diferentes departamentos comunitarios y departamentales que tienen a sus propios perpetradores, a sus propios persecutores ahí en sus propias comunidades. Estamos hablando de narcoalcaldes, estamos hablando de crimen organizado. Y eso también a las mujeres periodistas. En Guatemala hay una persecución a las mujeres periodistas por la vía digital, pero también por la vía real, en su condición de mujeres y en su condición de periodistas. Te diría que ese es como el panorama más preocupante. Gracias, Marielo. Durante mucho tiempo, del panorama centroamericano excluimos a Costa Rica, del panorama periodístico mucho más. De hecho, le llegamos a apodar a Costa Rica la Suiza de Centroamérica, que era una forma de ponerlo lo más lejos posible de Centroamérica. Pero con el tiempo, sobre todo en términos periodísticos, Costa Rica ha empezado a dar significativos pasos, sobre todo bajo la presidencia actual, a menos de que me corrijas, Álvaro, de un deterioro de la libertad de prensa, de un deterioro de la posibilidad de no ser atacado después de hacer publicaciones que incomoden a ciertos políticos. Una de las decisiones más importantes de la red centroamericana fue incluir desde un inicio a Costa Rica. Te pido que contestes la misma pregunta, Álvaro. Gracias, Óscar. Buenas tardes a ustedes. Gracias a la Fundación Gabo, a ustedes por estar aquí e interesarse por Centroamérica. Perdón. Una región muy pequeñita. Somos 40 millones de habitantes, me parece, somos menos que los colombianos, pero muy diversa en medio de problemas muy comunes. Y dentro de esos problemas comunes, como bien decís, Óscar, Costa Rica se sentía excluida, nos sentíamos excluidos. Yo hasta hace muy poquito jamás imaginé ponerme el sombrero de activista por el periodismo, por la libertad de los periodistas, por el bienestar y por el ejercicio libre del periodismo, entendiendo que es el ejercicio libre de operar un derecho que le pertenece a la gente, de la información. Bueno, hay que empezar diciendo que en Costa Rica la institucionalidad sí funciona. Hay que empezar diciendo que en Costa Rica no hay periodistas encarcelados, no han asesinado periodistas, como ha ocurrido en casi todos los países de Centroamérica. No hay salas de redacción allanadas, no hay costarricenses exiliados por motivo de ejercer el periodismo. Y esto que estoy diciendo es lo que dice el gobierno actual. El presidente actual dice, aquí el ejercicio de la libertad de prensa es total y, comillas, daría mi vida por defenderlo. Bueno, lo que pasa es que todos sabemos que hay otros ataques a la libertad de prensa que son quizás más incipientes, y por eso tiene un gran sentido que en Costa Rica nos sintamos parte de lo que ha pasado, parte de Centroamérica en el ejercicio de la libertad de expresión, porque por supuesto que no tenemos las posibilidades, los escenarios tan extremos que tiene Nicaragua. Ahora Wilfredo es casi vecino mío en San José, pero tenemos otras
otros problemas que hasta hace muy poquito no teníamos. Y en un minuto los menciono, es solo mencionarlos, y que estoy seguro que todos están, todos los conocen, y quizás muchos aquí desde Colombia están más que familiarizados, o desde otros países de América Latina. Uno es la estigmatización, el desprestigio de la función periodística siempre y cuando me critique a mí. Claro, hay medios que aplauden gestión de gobierno, cualquier medida de gobierno, o sirven simplemente como altavoces de los anuncios de gobierno, y esos son considerados medios creíbles, válidos, muy serios, pero en la medida en que hay una mínima crítica a mi gobierno, entonces esos son canallas, ratas, vendidos, defensores de las élites, son parte de esa telaraña llamada institucionalidad que pretende evitar los cambios que yo quiero hacer en el nombre del pueblo. Y esto, por supuesto, estoy usando más o menos el discurso del presidente actual. Y esta estigmatización genera un acoso digital importante. Como nunca he visto colegas que han dejado de ejercer el periodismo en los últimos 2 años en Costa Rica y que estaban cubriendo la fuente política, que es una de las que en otro momento se apetecía más para cubrir, y han renunciado incluso a su trabajo. Y también, obviamente, como los medios vivimos de la credibilidad, pues entonces eso se traduce en una amenaza a la sostenibilidad. Hay patrocinadores, empresas que ahora se inhiben de pautar en medios solamente para que no se les ligue con un medio específico que luego el gobierno vaya a tomar como un enemigo y vayan ellos a recibir amenazas indirectas. Esa es la situación, entendiendo que Costa Rica es una excepción incluso en la región, en América Latina, y que ahora además, en parte por eso, somos la casa de nicaragüenses, muchos nicaragüenses, somos la casa del periódico El Faro, de otros medios también, y somos la casa de la red centroamericana. Hemos sido casa también de colegas guatemaltecos, y quisiera yo que la próxima vez que visiten Costa Rica sea no para refugiarse, sino para intercambiar experiencias y para ver en distintos momentos la película que de alguna forma ha ido avanzando más en otros países. Muchas gracias, presidente Murillo. Gracias. Hace unas semanas, en una corte de Nueva York, condenaron a 45 años a Juan Orlando Hernández, el expresidente que gobernó durante 8 años Honduras en un segundo mandato completamente inconstitucional, que es como una moda centroamericana ya. Es gratificante poder llamarle a ese expresidente narcotraficante, que es lo que él era. De eso lo han condenado. Se imaginarán ustedes las dificultades que implica hacer periodismo en un país gobernado por un narco. Pero después de la salida de Juan Orlando Hernández y con la llegada de la nueva presidenta, hubo una especie de espíritu de creer que mágicamente todos los problemas de un narcoestado que se ha sostenido durante décadas iban a solucionarse. Y de alguna manera, en algunas esquinas, Honduras empezó a salir del ecosistema de los países que más gravemente padecían el acoso hacia la prensa. En parte, sé que es muy injusto para hablar de Honduras y de sus problemas 3 minutos, pero es lo que tenemos. Contestando la pregunta, te agradecería que nos contestes eso. Ya, Honduras no tiene problemas, no los persiguen ustedes. No, de hecho, en los informes de Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch, la Relatoría de Naciones Unidas, que fue, sigue habiendo, de hecho hay nuevas modalidades de acoso, que de hecho este gobierno sí ha sido mucho más acosador a nivel digital, con las tropas digitales. Creo que también es parte de la moda, ¿no?, de poner como enemigo público al periodismo. Lastimosamente Honduras y el gobierno actual está siguiendo el modelo Bukele, tiene un estado de excepción ya muy prolongado, no es igual al de El Salvador, pero obviamente estar en un estado de excepción permite muchos más abusos por parte de la policía. Hemos tenido, de hecho, recientemente ataques en contra de periodistas que cubren protestas, ¿no?, ya por parte de la policía. Hay todo un tema de campañas de desprestigio en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas de la sociedad civil que han criticado al gobierno, o en el caso de los periodistas que hemos investigado a
al gobierno actual. Y eso sí, de cierta manera es un poco nuevo, digamos, sigue un poco la moda regional de atacar a los periodistas, de ponerles campañas de desprestigio en las redes sociales, de acosar, de hostigar. Y pues también está el tema de cerrar puertas, ¿no? O sea, la falta de transparencia, eso es uno de los problemas más graves que hay con este gobierno. Esto obviamente se suma en el marco de un sistema autoritario, digamos, entre más autoritarismo, pues obviamente más cierre hay a la prensa. Y sobre todo a la prensa crítica e independiente. Y luego pues el narcoestado está ahí, o sea, digamos, no se ha desmantelado el narcoestado todavía, el narcotráfico atraviesa toda la vida en Honduras, desde las pequeñas mafias que controlan territorios hasta los políticos de turno, los gobernadores, personas que siguen involucradas en el narcotráfico, territorios a los que es realmente muy difícil ir y reportear y guardar la seguridad, y eso sigue igual, ¿no? O sea, es un asunto de mucha violencia. Honduras ha estado siempre en los listados del país donde más matan periodistas en la región, y eso sigue así, y también sigue esa percepción de que en Honduras no te amenazan mucho, digamos que la violencia es muy directa. Entonces eso, o sea, realmente no es eso, no ha cambiado demasiado. Sí hay estas nuevas modalidades, creo que sí, ahora que llevamos elecciones el próximo año, una de las grandes preocupaciones es todo el tema de la desinformación y cómo los periodistas estamos luchando o sea, esto es una lucha súper desigual, o sea, no podemos competir con el ritmo, la velocidad de la desinformación, y eso es algo que está de cierta manera uniéndonos también para poder hacer mejor periodismo y darle información a la gente en el marco de tanto ruido, ¿no? Estamos viendo que el gobierno tiene campañas coordinadas, ¿no? Y eso también es una preocupación muy grande porque pues los medios que somos críticos, investigativos, etcétera, pues estamos en una completa desventaja, pues a nivel de alcance, ¿no? En las redes sociales, en el internet, etcétera. Entonces, sí se viene un tiempo complicado, el estado de excepción continúa, el próximo año ya son elecciones. Y sí creemos, y en las elecciones pasadas fue un año con bastante violencia política, y creo que eso se va a repetir, y también eso es una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora los periodistas en Honduras. Gracias, Jennifer. Mira, Wilfredo, ante la pregunta que te hacemos suena, o pareciera obvio, que una de las grandes dificultades para hacer periodismo en Nicaragua es el exilio. Sumado a la respuesta que vos vas a dar a la pregunta amplia que hicimos, yo te pediría que nos hablaras también, o que dedicaras al menos un minuto a contarnos cómo diablos se hace periodismo desde el exilio. Mira, es complicado. Solo para poner contexto, yo vengo de un país en el que Daniel Ortega y Rosario Murillo instalaron una dictadura totalitaria, en la que no solo declararon al periodismo independiente, no solo lo criminalizaron, sino que nos declararon abiertamente enemigos y traidores a la patria. En Nicaragua hay redacciones confiscadas. Nicaragua es el único país del hemisferio occidental que no tiene un periódico impreso. No existe un periódico impreso en Nicaragua porque el último que había, que era la prensa, la dictadura lo confiscó. Habemos más de 200 periodistas exiliados entre Costa Rica, España, Estados Unidos. Y ese, digamos, un poco además de que contamos con el apresamiento de Víctor Ticay, condenado a 8 años de prisión por ejercer periodismo en su localidad, en Andaime, de donde yo también soy originario. Yo creo que ahorita lo más grave es que por primera vez siento que el régimen nos ha arrebatado las calles, es decir, la capacidad de reportear. Nosotros éramos redacciones exiliadas, pero que por razones de seguridad no puedo entrar en detalles, que manteníamos presencia dentro de Nicaragua. Y en los últimos meses el gobierno ha logrado encontrar y neutralizar a nuestros periodistas. Entonces, imagínate cómo es hacer desde el exilio un periodismo en el que ya no tienes un pulso cercano, directo, con la gente o con lo que está sucediendo en Nicaragua. Entonces eso te obliga a buscar nuevas formas de no desconectarte del país que querés contar. O sea, nosotros estamos a la par, estamos en Costa Rica, a la par de Nicaragua, pero yo siento más cercano a Alemania que Nicaragua. Es decir, en el sentido que yo no puedo ir a mi país, no me puedo cruzar, porque efectivamente ya sabemos lo que nos pasa. Yo creo que también nos estamos quedando sin fuentes
sobre todo las fuentes especializadas que estaban en el exilio, porque el gobierno también ha instalado una represión extraterritorial. En Costa Rica ya han asesinado a un opositor, hay vigilancia a ciertos opositores, entonces la gente que nos solía dar información desde el exilio también ha optado por autocensurarse. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Arremeten contra sus familiares que están en Nicaragua, los echan presos o les confiscan las propiedades. Entonces todo eso ha generado una incapacidad de tener acceso a la información, y tampoco hay acceso a la información pública en Nicaragua porque es un régimen oscurantista que hace todo lo posible por ocultar información. Yo creo que también nos ha impactado mucho que nos estamos quedando sin periodistas. Es decir, el régimen en principio confiscó todas las universidades del país. Entonces no hay ahorita universidades formando periodistas, y también las nuevas generaciones se preguntan, ¿por qué hacer esto? ¿Para que te persigan? ¿Para que te echen preso? Entonces mejor o se van del país o estudian otra cosa. Y también los periodistas que ya están formados los estamos perdiendo por múltiples razones, pero una tiene que ver con el tema económico, es decir, cómo llegar a Costa Rica, que es un país excesivamente caro, y mantenerte con un salario de periodista en Nicaragua. Entonces, ¿qué hacen los periodistas? Bueno, mejor me voy paroleado con ese programa, con ese parole humanitario a Estados Unidos, a hacer cualquier otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Nos estamos quedando sin periodistas, y toda esa combinación de factores creo que vos lo ves en las publicaciones que estamos haciendo todos los medios. O sea, cada vez estamos haciendo menos investigaciones, cada vez estamos haciendo menos reportajes, porque el ámbito de acción realmente, la dictadura ha sido muy eficaz en tratar, así como ha destruido todas las capas del país, las capas políticas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, todo. Con el periodismo no lo ha logrado, pero lo está consiguiendo. Yo no soy muy optimista en ese sentido de decir que la dictadura está derrotada. No, mira dónde nos tiene. Nos tienen en el exilio, en el destierro, desnacionalizados, confiscados, sin familia, etc. Es terrible la situación en Nicaragua, y yo creo que además marca uno de los grandes fracasos de la comunidad internacional. Lo que pasó en Nicaragua ha pasado frente a los ojos de todo el mundo y sigue pasando ante los ojos de todo el mundo. Voy a hacerles una pregunta en referencia a la situación judicial, pero como Angélica, vos ya hablaste un poco de la situación judicial, te la voy a cambiar a vos la pregunta. Es curioso venir a Colombia. Bogotá es una de las capitales donde si vos encuestás a los taxistas, Bukele sería su presidente. Muy exótico eso. ¿Qué pasa con el gremio de los taxistas y Bukele? Yo cada vez que me subo a un taxi y digo que soy de El Salvador, la gente empieza a elogiar a Bukele. Tiene una repercusión internacional enorme. Hoy venimos de ver el documental que presentó la FLIP sobre intervenciones con Pegasus, que en El Salvador hubo una intervención masiva de 17 meses a diferentes periodistas y activistas del país. Y ahí aparecía una frase de Bukele, le estoy parafraseando, y de su comisionado de Derechos Humanos, donde decían, ¿por qué nos acusan de acosar periodistas si no le hemos disparado a ninguno? No le hemos tirado nada a ninguno de ellos. Volvemos a poner casos concretos. Cuando Bukele se lava las manos caricaturizando la persecución a los periodistas como el hecho de no haber baleado a uno, pareciera que vende una historia muy simple. Yo te pido que la complejices y que nos contés qué es lo que sí pasa. En 3 minutos. Es lo que tengo. Vamos a ver, voy a tratar de esquematizar mentalmente en este momento. Vamos por orden. 1. Todos estos gobiernos populistas, el primer bastión que van a atacar es a la prensa. Nos tienen miedo, eso hay que decirlo claramente. Aunque tengan todo el poder, nos tienen miedo. Y por eso es que hay un ataque sistemático. ¿Por qué? Porque saben que a través del ejercicio periodístico hay una función de la búsqueda de la verdad y de visibilizar justamente a estos funcionarios corruptos que no les agrada, que obviamente los transparentemos sus trapos sucios, y por eso es que nos pasan mancillando y atacando. Pero yo les digo, aunque nos den más ataques, no nos van a callar, porque como dice la frase de la Red Centroamericana de Periodistas, el silencio no es una opción. Número 1, eso para tenerlo claro. 2, como obviamente nos tienen miedo, hay una estrategia de propaganda muy clara para tratar de desacreditar a la prensa, que lamentablemente, hay que decirlo, sí está permeando en la ciudadanía.
a través de también todo un aparataje muy estructurado. ¿Cómo lo podemos decir? Bueno, en el caso de El Salvador no existen leyes de medios públicos, acá en Colombia entiendo que existen, con todas y sus matices, pero tienen una ley de medios públicos, canales públicos. En El Salvador no, son medios de propaganda. ¿Qué significa? El gobierno de turno los ocupa a su antojo e incluso miente, ataca a la prensa, crea contenido difamatorio y nadie les puede llevar la contraria. 2, el ecosistema de los medios de comunicación tradicionales. Cada vez hay muy pocos medios tradicionales que están haciendo un periodismo independiente, crítico. Uno, porque se están colocando como aliados de este régimen, pero también por el tema de el miedo a la sostenibilidad económica, porque no dejan de ser empresas. ¿Ya? Y te lo dicen. Yo he estado en reuniones privadas con empresarios de medios que me dicen, esto es mi empresa, si yo me peleo con este gobierno, ya me han llamado de capres, o sea, han levantado el teléfono y es como, despedí a este personaje, te voy a quitar esta publicidad por un tiempo, le voy a decir a este empresario que deje de pautar en tu medio, entonces, ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces, hay un tema del poder para atacar a ese sector. Luego, tercero, el tema de la desinformación. Ya un poco lo comentaba Jennifer, desgraciadamente El Salvador se está convirtiendo en un modelo de desinformación en la región, donde hay toda una ola de cuentas anónimas o incluso de funcionarios en plataformas como X, Facebook, entre otras, que tratan de desacreditarnos. Basta un tuit de un periodista que hable sobre Bukele. Habla de cualquier tema, no te van a decir nada, pero que habla del régimen, del gobierno de Bukele, y es para que te ataquen con 500 o más discursos de odio. A mí me ha pasado. Y ojo que hay un discurso diferenciado en contra de las mujeres periodistas que en otro momento lo hablaremos. Tercero, el tema de los youtubers. Este gobierno también indirectamente genera formas de financiamiento y hay investigaciones periodísticas como Reuters, como el colectivo de medios de El Filtro que sacaron también cómo a través de esos canales se está desinformando y se monetiza incluso con la imagen de Bukele. Entonces hay todo un modelo y un aparataje con una inversión millonaria que es difícil hacerle frente y es difícil también visibilizarlo porque no transparenta, porque no hay leyes de transparencia en nuestros países que se estén cumpliendo. Entonces, si el tipo tiene todo el poder y eso, y la imagen, obviamente, tiene todo a su favor para poderse dar hacia afuera, que es el presidente más cool, el presidente que está combatiendo la delincuencia, aunque tiene más de 70,000 personas detenidas arbitrariamente sin un debido proceso, donde hay cientos de personas que han sido asesinadas adentro de las cárceles, no sé si eso se los han contado también, donde hay periodistas que, no es cierto que no hay periodistas presos. Ya tuvimos el caso de un periodista que estuvo 11 meses y medio, don Víctor Barahona, un periodista comunitario, que estuvo en prisión, que casi se muere, y que nosotras como asociación lo apoyamos, que cuando él empezó a denunciar, casi lo vuelven a meter preso, y nosotros hicimos una presión para evitar eso. Y lo otro, ¿por qué no hay más periodistas presos? Y con esto cierro. ¿Por qué no nos vamos a dejar meter presos? Aprendimos de la experiencia de Nicaragua. Vamos a esperar a que nos metan presos para que se pronuncien. A mí, la verdad, me da una gran vergüenza del comisionado presidencial de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión, que es un colombiano, por cierto, que él ocupa esa frase, y yo le digo, a ver, comisionado, ¿usted va a esperar a que maten a un periodista, a que coloquen preso a un periodista para que se pronuncie? ¿O en un país que se dice ser democrático, no es mejor la idea de prevenir y evitar ese tipo de acciones? Con eso te respondo. Gracias. Voy a hacerles una pregunta para que contesten Marielos, Álvaro y Jennifer, pero a vos te la voy a cambiar al final. Y como esto estaba fuera de la lógica, la voy a dejar hecha para que la penses. Como estamos hablando de protección a periodistas y de una red que intenta proteger periodistas, vos que has vivido en carne propia el exilio, el destierro, la persecución, casi el encarcelamiento, quisiera que pensaras en qué necesitan los periodistas centroamericanos de redes de protección. ¿Necesitamos el 15º taller de seguridad digital? Quisiera que pensaras en eso y luego nos dejaras algunas luces. De mientras, en el marco del nombre que le hemos puesto a este encuentro, que no se calla la verdad encarcelando periodistas, es imposible que eso ocurra sin la utilización del sistema judicial como un arma política de diferentes formas. Quisiera que me hablaran sobre el uso del sistema judicial en sus países para intentar callar, encarcelar o perseguir periodistas. Marielos. Gracias, Oscar. Bueno, yo diría que en Guatemala se está perfeccionando el uso, el mal uso del poder punitivo del Estado para criminalizar.
es una fiscalía que en lugar de realizar la persecución en contra de quienes están cometiendo delitos, está usando ese poder de encarcelar, perseguir y hostigar, utilizando diferentes leyes para llegar en contra de aquellos a quienes han considerado el enemigo público o el enemigo interno. Me gustaría decir que esto no es nuevo, no se lo inventó Consuelo Porras. Esto viene de décadas atrás y se empezó a trabajar en contra de los líderes comunitarios y de pueblos indígenas que se oponían a la minería, que se oponían a las transnacionales y que defendían sus territorios, y también que se oponían a los abusos de los terratenientes. Hace 20 años que los líderes indígenas están criminalizados y lo que hicieron fue perfeccionar esto con periodistas, como dije, con jueces y fiscales criminalizados. Ahora, ¿cómo lo hacen? Primero, equiparan a los periodistas con delincuentes. Entonces usan la ley contra el crimen organizado, que es lo que estamos viendo en el caso de José Rubén Zamora y en el caso de los periodistas en el exilio que están siendo perseguidos. Es decir, quieren equiparar a los periodistas con criminales porque los acusan de asociación ilícita, de obstaculización a la justicia, de instigación a delinquir, y quieren comparar las salas de redacción con guaridas de delincuentes. Esa es la primera manera, ese es el proceso penal. Además usan delitos que no tienen medida sustitutiva, es decir, los pueden dejar ahí. El otro tema en el uso del derecho penal, que es muy complicado, es la prisión preventiva. José Rubén Zamora lleva 710 días en prisión preventiva, es decir, no ha sido condenado, pero sigue ahí. Y entonces esta manera del uso del derecho penal es muy permisiva porque se está usando precisamente para eso. Increíble, pero en un país como Guatemala, donde cada día se asesinan a mujeres, se violan a mujeres, se mutilan a mujeres, se secuestran y se desaparecen, se está usando la ley contra el femicidio y la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para perseguir periodistas, hombres, que están haciendo investigación sobre temas de corrupción en contra de mujeres públicas, magistradas, la propia fiscal. Entonces, ante los tribunales de femicidio, ponen una denuncia y vienen los jueces de femicidio, aceptan la denuncia y les ponen una restricción a los colegas para que no hagan su trabajo y además les persiguen también por estos delitos. Y tremendamente, además de este tema, es cuando no llegan a encarcelar. ¿Pero por qué José Rubén Zamora? Porque José Rubén Zamora es un ícono del periodismo latinoamericano y guatemalteco. Entonces no necesitan encarcelar a todos los periodistas. Es el símbolo, los periodistas más importantes para decir, lo mismo te puede pasar a ti. Si le pasó a José Rubén, también te puede pasar a ti. Y muy importante, la estigmatización. Ya lo decía Álvaro, lo decía José. ¿Quién le va a creer a un periodista que está preso, que está criminalizado, que está acusado de asociación ilícita? Y eso genera estigmatización y eso genera que cada vez más haya una falta de credibilidad a los medios de comunicación. Y voy a terminar diciendo que a pesar de que hace 6 meses un demócrata como Bernardo Arévalo fue electo y defendimos en las calles y la población defendió en las calles para que no se le diera un golpe de Estado y está ahí, tenemos todavía 26 periodistas en el exilio, tenemos todavía a José Rubén Zamora sin un juicio, encerrado en una prisión militar. Nosotros y nosotras los periodistas seguimos haciendo nuestro trabajo. Quiero decir que el periodismo, como en El Salvador, como en Honduras y también en nicaragüense, en Costa Rica, pero el de Guatemala está muy vivo, con mucho respeto. Yo quiero tomarme 30 segundos para decirle al presidente Bernardo Arévalo: presidente, la permanencia de la fiscal general Consuelo Porras atenta contra la democracia, atenta contra la libertad de expresión. Así como nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y nos enfrentamos a ese poder, le pedimos con mucho respeto que tome firmeza porque la continuidad de ella no puede ser. Él se comprometió a que regresara en Guatemala la primavera, la democracia. Ella es un obstáculo
Y las y los periodistas necesitamos seguir haciendo solo nuestro trabajo y no seguir defendiendo a nuestros periodistas presos y exilados. Gracias, Oscar. Gracias, María Luz. Y sin duda alguna, para que, bajo la lógica esta de la primavera guatemalteca, el encarcelamiento de José Rubén Zamora es un nubarrón oscuro tremendo. Y no hay primavera mientras ese colega continúe preso. Seguimos esperando la primavera. Álvaro, lo mismo, ¿de qué forma se utiliza o se ha utilizado, porque ya ha habido casos en Costa Rica de eso, el órgano judicial para perseguir periodistas? Yo tengo que decir que incluso a veces me siento culpable de los problemas que tiene Costa Rica la libertad de expresión cuando escucho a mis colegas hablar lo que ocurre en nuestra región, fuera de nuestra frontera formal. Pero estos mismos colegas y otros centroamericanos me han dicho, ojo, que la película puede empezar y Costa Rica está en un escenario muy ventajoso, insisto, pero presentando algunos síntomas que tienen que ver incluso con judicialización. Está el caso de un periodista que se llama Marlon Mora, que fue condenado en el 2023, en lo civil, y le pusieron una condena equivalente casi a $300,000. Ustedes entienden lo que es eso para un periodista común. Él ya estaba embargado en sus bienes y después esa condena fue anulada y empieza un juicio, pero el embargo continúa. Él ha tenido que empezar a trabajar con su papá, ha tenido que recibir casi de voluntariado los servicios de asistencia legal para este litigio. Él fue acusado por un ex candidato presidencial, abogado, muy conocido, con mucho arrastre popular en Costa Rica, que ahora además es cercano al gobierno. Entonces, esto, y lo decía él mismo, él lo hace pensar a él que no hay en Costa Rica esta certeza de que la ley nos defiende, porque teníamos esa certeza y a veces incluso la tenemos todavía. Luego al final uno sabe que los jueces pues son personas y ante la estigmatización, la presión o el peso del denunciante, pues hay un corazón que late y que detrás de esas sentencias, y bueno, está esperando este caso, está esperando un nuevo juicio, pero sigue embargado en sus bienes y ha dejado de ejercer el periodismo. Luego hay otros casos administrativos contra empresas periodísticas, grupos periodísticos, y digo casos administrativos porque es, por ejemplo, un permiso para que opere una empresa que está ligada al grupo del principal diario de Costa Rica, o, por ejemplo, casos creados, porque ese sí se ha probado que fue un caso creado, de supuesta evasión fiscal de parte de un propietario de un medio de comunicación. Y entonces uno dice, bueno, aquí no es casual, cuando hay por aquí, por acá y por acá actos administrativos, legales, etcétera, que luego la Sala Constitucional se los trae abajo. Por eso les digo que la institucionalidad todavía funciona en Costa Rica y quiero pensar que pronto, no, es muy idealista, pero que en algún momento funcione en toda Centroamérica como en algún momento se pensó que estaba funcionando, hace no mucho tiempo. Entonces, estamos en un escenario diferente. Yo lo resumo diciendo que hay una especie de cambio climático periodístico, porque hay un entorno diferente y igual que en el clima, cuando el ecosistema se mueve, genera otros efectos y pueden afectar lo que creíamos que eran garantías legales y que a la luz de lo que les he comentado, pues no podemos darlas por sentadas. Gracias, Álvaro. No, es $300,000. Los periodistas centroamericanos solo los hemos visto en los casos de corrupción que publicamos. Jennifer, ¿cómo se utiliza el sistema judicial en Honduras para esto? Bueno, en Honduras sigue todavía como delito penal, difamación, injuria, calumnia. Ha sido una de las luchas más grandes y de las exigencias más grandes del gremio de que se despenalicen los delitos contra el honor. Eso sigue así. No, es que lo que pasa es que la violencia en Honduras es como muy cruda. Entonces no tenemos como
tantos casos de ese tipo de acoso judicial. Sí hubo uno ejemplificador que fue el de David Romero, un periodista que de hecho murió por COVID en la cárcel. Porque sí fue un proceso arbitrario, exagerado y ejemplificador, ¿no? O sea, era como también el tema de así se puede utilizar el sistema de justicia en contra de un periodista. Pero en este caso, pues también David Romero era un opositor político, ¿no? Entonces, fue una ejemplificación para varios sectores. Después de eso, no ha habido un caso así tan crudo como de acoso judicial, pero sí, obviamente está la herramienta, sí hay periodistas querellados, sí existe esa amenaza, ¿verdad? Obviamente también con el estado de excepción, eso no ha sido utilizado hasta ahora, pero por supuesto un estado de excepción abre la puerta para muchas amenazas judiciales y eso es algo pues con lo que también tenemos que estar lidiando para saber cómo protegernos legalmente. Y lo último que ha sucedido es que varios medios hemos recibido mucha de cierta manera exigencia, pero bastante hostigamiento con respecto a algo que le llaman el derecho al olvido. Y eso ha sido algo muy nuevo, de hecho es una cosa en la que estamos tratando nosotros tenemos un manual de réplica, de hecho en nuestra página, en la cual ponemos nuestra posición sobre el derecho al olvido, pero eso es una de las cosas que sobre todo las corporaciones y las empresas están empezando a pedir de manera muy seguida y de manera muy amenazante a los medios de comunicación, sobre todo a los medios digitales, ¿no? Es como una especie de daños contra el honor, pero como en retrospectiva, ¿no? O sea, como si existe, por ejemplo, en el caso de Honduras, narcotraficantes que fueron enjuiciados en Estados Unidos, pero en Honduras no tienen caso, por ejemplo, o en Honduras se les absuelve después de regresar, que eso está sucediendo, se devuelven bienes, etcétera, como si esa persona nunca cometió un delito. Entonces ahí vienen como ese tipo de cosas, ¿no? Que son, sí, ciertas amenazas judiciales disfrazadas y además como es un campo no muy explorado, pues tiene asustado a mucha gente, ¿no? A muchos periodistas. Pero sí es algo, digamos, que todavía no estamos discutiendo mucho, pero sí es una de las nuevas amenazas. Y no solamente, yo de hecho, de nuestra guía hemos aprendido mucho de la FLIP, que tiene también una posición con respecto al derecho al olvido y muchos periodistas y abogados en temas de libertad de prensa están abordando este tema ahora. Pero digamos que hay nuevas modalidades de eso. Y obviamente a nosotros nos da terror que en Honduras se quiera copiar mucho el modelo Bukele, pero también en los modelos de acoso judicial de Guatemala, que son como los expertos y se ven así desde Honduras y pues obviamente eso siempre es también una amenaza, ¿no? En qué momento se van a utilizar esas herramientas de Guatemala o las herramientas de Nicaragua, que bueno, el gobierno de Honduras pues es amigo del gobierno de Nicaragua, entonces siempre estamos como a la expectativa con eso. Gracias. Mira que con todos los derechos que se violan en Honduras, que el derecho sea al olvido, está complicada la cosa. Wilfredo, vaya, yo sé que la pregunta es complicada porque no hay un manual, pues no, nosotros vamos descubriendo y en la red lo que tenemos que hacer es escuchar a mucha gente para construir. Estamos construyendo todavía. Pero la situación del periodismo en la región es desesperada en muchos casos. Yo cuando estaba en Costa Rica me contaban historias de periodistas nicaragüenses que habían terminado durmiendo en el Parque de la Sabana. O sea, eso es una situación prácticamente de indigencia casi, en un exilio miserable. ¿Qué necesitamos los periodistas de los organismos de protección, de las redes, de las fundaciones? ¿Qué crees vos que es lo que más urge en el caso centroamericano? Efectivamente, no más talleres de seguridad digital. No, mentira. Yo creo que lo resumo en dos palabras: recursos y dinero. Yo creo que hay que quitarle la idea romántica de que los periodistas somos apóstoles entregados a esto. De cierta manera lo hacemos con mucha vocación, pero el buen periodismo es caro. Y el periodismo de investigación es aún más caro. Ahora imagínatelo hacerlo desde otro país, desde el exilio. Necesitamos pagarles mejor a nuestros periodistas, no solo para que no pasen condiciones terribles en el exilio, sino para que tengan para mantener a su familia, a sus hijos, que puedan pagar un colegio a sus hijos en otros países absolutamente más caros que Nicaragua. Me explico, creo que lo resumo ahí. También necesitamos apoyo para asistencia legal en países donde todavía hay un resquicio para que nos puedan defender.
necesitamos también que otras redacciones, medios de comunicación nos acojan cuando llegamos a otros países, que eso muy poco ha pasado. Y nada, eso es lo que se me ocurre ahorita, porque creo que es una situación muy complicada y que creo que es bien particular en cada caso de los países. Ahora, yo, para volver rápido a la pregunta que le hiciste a todos, yo creo que la lección que podemos dar los nicas es que no se dejen agarrar, sobre todo a ustedes en El Salvador, que se les viene una cosa terrible. Un periodista preso no sirve para nada, es decir, Ortega usó la fiscalía para citarnos a todos y todos los periodistas y directores de medios de comunicación fuimos, porque no les debemos nada a nadie. Pero, o sea, ¿para qué te va a ir a entregar? O sea, ¿quién te va a juzgar? No es justicia. Son dictaduras, son un modelo cleptocrático como el que existe en Guatemala. Entonces yo creo que esa es la lección, no dejarse agarrar. En Nicaragua se aprobaron la ley de ciberdelitos, que fue por la que yo me tuve que ir, que el gobierno decide cuando algo es una noticia falsa. Y yo me fui. Y después que me fui, me quitaron la nacionalidad, me confiscaron, me congelaron mis cuentas. Es decir, siempre van a encontrar manera, perdón la palabra, de jodernos. Entonces creo que la lección es no dejarse agarrar. Gracias. Voy a acelerar un poco la cosa porque se está acabando el tiempo y no queremos terminar esta participación sin dedicarle tiempo al caso de José Rubén Zamora, que como decíamos lleva ya 2 años preso, un hombre que ha demostrado sistemáticamente que está dispuesto a enfrentar cualquier proceso judicial en su contra, que no ha tenido ninguna intención de irse del país y que lo ha hecho en repetidas ocasiones en las últimas décadas, sigue encarcelado a pesar de toda la evidencia de que él está plenamente dispuesto a continuar con ese proceso que está viciado y que tiene un trasfondo político evidente. Yo quiero invitar a que suba al escenario a José Carlos Zamora, periodista, hijo de José Rubén Zamora. Y sin duda alguna, a través de toda la lucha por la libertad de su padre, yo creo que una de las voces más potentes ahora mismo en términos de defensa del periodismo de la región. Yo te agradezco que en medio de tus circunstancias concretas como hijo de José Rubén, vos hayas aprovechado o hayas también ocupado el caso terrible de tu papá para hablar de la prensa centroamericana y guatemalteca en concreto. Quiero hacerte una pregunta puntual. Marielo ya lo mencionaba, ha llegado el presidente que prometió la primavera. Se esperaba un cambio, han pasado ya 6 meses desde que su presidencia inició. Como familia, ese no fui yo, como familia, concretamente, José Carlos, ¿qué le piden a la presidencia y qué le piden al órgano judicial en el caso de tu papá? Primero, muchísimas gracias. Gracias a la red. Su trabajo es esencial para defendernos entre todos. Si no, sería imposible. Gracias al Festival Gabo, gracias a la Fundación Gabo por permitir este encuentro y dar este espacio. Creo que lo que pedimos y lo que demandamos es que el presidente Arévalo, dentro de sus poderes, admita algo que ya admitió durante la campaña, porque es interesante ver que incluso fue algo que utilizó mientras hacía campaña. Aceptar que la detención de mi papá es arbitraria, que es persecución política y que es consecuencia de hacer periodismo y denunciar corrupción en los más altos niveles del Estado de Guatemala durante la administración del expresidente Alejandro Yamatei. Entonces pedimos que el Estado admita oficialmente la detención arbitraria de mi papá, que admita que existe un caso espurio y después de ese caso espurio vino un proceso donde se violaron absolutamente todos los derechos fundamentales y de defensa de mi papá, en el que no se le permitieron presentar sus testigos, no se le permitió presentar su evidencia, se persiguió a todos los miembros del periódico, se forzó a cerrar el periódico, se persiguieron a 10 abogados, 4 abogados presos, 2 en el exilio. Entonces, que se reconozca todo eso y que se tomen las acciones necesarias para facilitar su libertad.
La semana pasada, Naciones Unidas declaró la detención de mi papá como arbitraria y también la OEA y la CEDH han hecho pronunciamientos y vendrán otros que él debe utilizar para ponerle fin a estas violaciones de derechos humanos. Luego, otro punto importante es que le exigimos y le mandamos a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que tome en cuenta las acciones de la defensa de mi papá y que le den su libertad. Mi papá tiene hoy 710 días de estar detenido arbitrariamente, básicamente secuestrado por el Estado, en este caso espurio. Por ley, nadie debería estar más de 30 días en esta celda de castigo en la que lo han tenido 707 días. Por ley, nadie debería estar en prisión preventiva por más de 90 días. Él lleva 707 días. Estos son, eso es un exceso, es una violación absoluta, es hostigamiento y es tortura. Y es ese proceso ejemplificador para decirle a todos los periodistas que en Guatemala hacer periodismo es un crimen. Por último, también creo que es importantísimo hacerle un llamado al organismo judicial y a su presidente, Óscar Cruz Oliva, para que le ponga fin a las dilaciones maliciosas en el proceso de mi papá. Tanto el Ministerio Público como una organización que es creada y dirigida por personajes que son activistas pro corrupción, han generado esta serie de dilaciones maliciosas a través de todo el proceso, en el que cada vez que hay una audiencia la posponen, ponen recursos para cancelarlas. Es urgente que pongan fecha a las audiencias y que esas audiencias se lleven a cabo lo antes posible. Y sabemos que una vez el caso llegue a jueces serios, honestos, que sean imparciales y hagan su trabajo apegado a la ley, no hay otra opción que la libertad de mi papá. Muchas gracias, José Carlos, por subir, por acompañarnos. El caso de tu papá es indignante, también el caso de Víctor Ticay es indignante, preso, condenado a 8 años por ejercer su trabajo. En Centroamérica, de alguna forma, los periodistas hemos sabido que ejercer el periodismo haciendo periodismo investigativo era una especie de acto de cumplir con aquella frase de que entre la espada y la pared siempre se puede escoger la espada. Lo único que no queremos es que nos termine de atravesar. Es decir, sabíamos que iba a haber consecuencias, lo que pasa es que algunas sobrepasan el límite de lo imaginable. Lo que está contando ahora mismo José Carlos, más de 700 días de detención provisional, que no es otra cosa que detención sin condena, que detención en este caso incluso sin audiencia. Lo único que nosotros podemos hacer como un acto simbólico, como un acto de apoyo, de solidaridad y como una promesa sobre todo, José Carlos, de que desde la red nosotros no vamos a cejar en el intento de hacer todo el ruido que podamos en auditorios como este, en otros sitios, cada vez que podamos dar una entrevista, cada vez que podamos incluso orquestar la posibilidad de hacer procedimientos judiciales. No vamos a descansar hasta que haya libertad para José Rubén Zamora en Guatemala y para el periodista nicaragüense Víctor Ticay, para quienes, aunque no estén aquí de forma simbólica, les pido un aplauso antes de pasar la palabra. ¿Pueden proyectar la imagen, por favor?
el silencio no es opción, exigimos la liberación de José Rubén Zamora y Víctor Ticay, Guatemala y Nicaragua. Muchas gracias a todos y todas.